Muy buenos días, bienvenidas a todos y a todas. Para quienes no me conocen, yo soy Mercedes Rico, soy socia fundadora y gerente general de Sello Mayor. Les doy la cordial bienvenida, contarles que esta es una instancia de grabación, tenemos algunas personas conectadas vía streaming, pero también esto funciona como una especie de set de grabación, entonces lo que hoy día queda aquí después se va a publicar en todas nuestras plataformas y las páginas de la Universidad Católica, donde también se van a dar a conocer los resultados del estudio. Bueno, todos sabemos que nuestro país está envejeciendo muy rápidamente y muchas cifras y proyecciones lo demuestran, ¿cierto? Es muy cierto que hoy en Chile hay más personas mayores de 60 años que menores de 15. Y este cambio acelerado no nos ha permitido ver que nos encontramos ante una población muy distinta que hace 30 años. Hoy, según un estudio realizado por Criteria y Achoca el 2022, nos encontramos con un grupo con una positiva autopercepción y también una positiva actitud frente a la vida. Personas, en su gran mayoría, que son independientes, activas, contradiciendo muchas veces lo que imaginamos y lo que pensábamos de las personas mayores. En la encuesta de calidad de vida de la Universidad Católica del 2023, se declara que en Chile un 63% de los trabajadores mayores dependientes trabaja por necesidades económicas, que eso es algo que todos sabemos, ¿cierto? Por el tema de las pensiones también. Aún así, el 71% declara que seguiría trabajando aunque no tuviese la necesidad. Entonces nos encontramos ante una paradoja, ya que a pesar de que este segmento quiere mantenerse activo, hoy el mundo laboral presenta muchos desafíos y dificultades. Los datos del INE del 2023 revelan que en este segmento existe un aumento muy significativo del trabajo informal, sobre todo luego de la jubilación. Y además, según el estudio de diversidad del trabajo publicado por Laborum en el 2023, Chile es uno de los países con los niveles más altos de discriminación en el ámbito laboral, donde un 59% de esta discriminación ocurre por la edad. Sin duda, nos queda mucho por hacer. Desde Sello Mayor valoramos mucho estas iniciativas y agradecemos a Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo por invitarnos a coorganizar esta actividad. Creemos que es de suma importancia trabajar de forma organizada para promover nuevas ofertas laborales dignas y de calidad para todas aquellas personas mayores que quieran permanecer trabajando y así enriquecer sus entornos con su aporte y sus conocimientos. Ahora voy a dejar la palabra a Jan Lafortune. Ella es directora del Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo. También es profesora asociada del Departamento de Economía de la Universidad Católica, especialista en economía laboral, en economía de la familia, economía del desarrollo y otros temas de género y migración. Además, es investigadora asociada de JPAL, de Clio Lab y del Institute for the Study of Labor en Alemania. El Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo es un grupo de investigación multidisciplinario que estudia y analiza cómo evolucionará el trabajo en las economías emergentes. El proyecto, financiado por el Programa de Iniciativas Científicas Milenio de ANID, busca formar especialistas del área en todo el país y hacer de Chile un mejor lugar para trabajar. Le damos entonces la palabra a Jan para que pase adelante. Vamos a hacer unos cambios de micrófono, así que nos tienen que tener un poquito de paciencia. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Mi rol aquí es simplemente de moderar el panel que viene después, pero solamente enfatizar, ya Mercedes hizo una muy buena presentación de lo que es el Núcleo Milenio y como cualquier iniciativa de la iniciativa Milenio de la ANID, nuestro rol es en parte de traducir la investigación académica que se realiza hacia la política pública y el mundo de las empresas en nuestro caso. Entonces, es en ese contexto que organizamos hoy día ese evento. Lo que va a presentar Mariana es
un acercamiento de estudios académicos que se ha realizado y ese acercamiento lo hacemos vía documentos de políticas públicas que están publicados en nuestra red. Si usted quiere tener acceso, puede escanear el código QR y le va a llevar directamente a la página web. Tenemos también alguna versión impresa para los asistentes aquí en la sala. Entonces, felices de tenerlo aquí y ahora dejo la palabra a Mariana, que es directora alterna del Núcleo Milenio y investigadora en la Universidad Diego Portales. Entonces, Mariana. Dejen que nos está viendo el streaming, si acaso, para que pueda revisar. Cambiamos cámara, cambiamos todo. Bien. Y más encima tú ya andas con todo esto, ya, con este. Bueno, vamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias a todos por venir hoy, también a los que están en casa viendo la presentación. La verdad que hablábamos un poquito en el café, qué importante es para los investigadores, las investigadoras poder contar a otro público, que no sean otros investigadores e investigadoras lo que hacemos. Y ese es un poco el objetivo de esta presentación, que la hicimos entre 3 personas del núcleo. Es una síntesis de 3 artículos científicos que hicimos con datos chilenos sobre el tema del envejecimiento. Y yo quisiera partir diciendo que en realidad lo más relevante probablemente de eso es la palabra heterogéneo que está al final del título, porque varios de los prejuicios que hemos encontrado en la literatura y que vivimos todos los días las personas que ya pasamos los 50 o que tenemos el pelo blanco, es que se asume que una vez que uno tiene 50, cayó en un hoyo negro, en un saco donde cae desde los 50 hasta los 90, ¿sí? Son 40 años ahí entre medio. Y ese es el mayor prejuicio, es creer que las personas a cierta edad ya tenemos un conjunto de características comunes y somos un solo grupo. Y la heterogeneidad caracteriza también al segmento de personas sobre 50, sobre 60, sobre 70, etcétera, tanto en la calidad en la que uno va envejeciendo, como en las habilidades y destrezas que tiene. Entonces, una de las primeras barreras que enfrentamos cuando hablamos de las trayectorias laborales de las trabajadoras y los trabajadores mayores es que todos los prejuicios que existen se aplican para todos, ¿sí? Entonces, creo que esa es una de las primeras ideas fuerza que queremos transmitir. Vamos a ver si esto avanza. Ahí. Bueno, ya Mercedes nos dio un montón de cifras. Yo creo que todos tenemos muy claro que el envejecimiento poblacional es un fenómeno importante. Hay una transición demográfica. Hace unos días atrás escuché que en China se está discutiendo extender la edad de jubilación a los 58, se jubilan antes, y que eso genera una terrible tensión social, pero que la base de eso es el mismo problema que tenemos en casi todos los países, que los sistemas de pensión no están habilitados para sostener a mucha población que envejece y que además que envejece vive más y por más tiempo y en mejores condiciones. Y bueno, el INE, tú diste algunos datos, pero los del INE del 2022 plantearon que ya era un 18% la población sobre los 60 años, que es donde vamos a poner el corte para conversar en esta sesión, pero también tenemos algunos datos sobre 50. Ya es un 18% de la población, hace 2 años atrás, ya estaremos muy cerca ya del 20%, ¿sí? Y bueno, indudablemente que el aumento de la expectativa de vida y la forma en que también vivimos la vida desde los 50 en adelante hace que se genere mucha tensión en distintos sectores para que extendamos la vida laboral y en realidad esto que China dice que va a ser a los 58, ya en otros países también se está discutiendo esa extensión, 2 años más, 3 años más. Nosotros tenemos un sistema donde el retiro, porque la jubilación no existe como tal, el retiro es voluntario y puede ser a cualquier edad, pero también psicológicamente tenemos la edad de los 60 para las mujeres y los 65 para los hombres, ¿sí? Y bueno, algunas información interesante sobre la participación laboral. Si ustedes pueden ver, cada línea es una línea asociada a un grupo. El de más arriba o el celeste de 60 a 64,
el grupo de 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79, y vamos viendo, y si miramos para este lado, cómo radicalmente lo que ha cambiado es la participación laboral femenina. Desde los 80 hasta la proyección que se hace a 2030, 2050, la permanencia de las personas en el mundo laboral, y sobre todo hombres, se mantiene. Pero aquí hay un tema importante porque desde el 2010, podríamos decir más o menos, despega una permanencia femenina mucho más alta después de cierta edad en comparación con lo que ocurría antes, y ahí hay un fenómeno que hay que analizar desde la interseccionalidad de la edad con el género, porque efectivamente, dadas las más bajas pensiones que las mujeres a las que acceden en general, esto nos lleva probablemente a algunos trabajos más precarios, ¿sí? También hay por ahí algunos datos que no traje, pero que logramos cruzar en qué trabajan las mujeres después de cierta edad, y efectivamente empieza a disminuir la presencia de las mujeres en los ámbitos profesional administrativos y empieza a aumentar su presencia en los rubros más precarios, ¿sí? Bien, esto no me fluye tan fácil. Yo creo que voy a tener que ir. No, lo hago yo, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Uno ya le ha pasado tanta cosa cuando uno presenta que... Ay. Además tengo gente en la sala de espera, perdón, estamos haciendo de todo al mismo tiempo, ¿sí? Y bueno, entonces, la participación laboral de las personas mayores ha aumentado significativamente. En Latinoamérica se proyectaba un 8,3 y un 10,3, y en Chile ya es un 31%, ¿sí? En promedio, con los datos que yo vi, que yo mostré recién, no es menor, ¿sí? La presencia. Y no fluye esto, ¿no? A ver. Ahí. Y bueno, entonces, esto genera una serie de tensiones. ¿Qué tengo que hacer yo para poder continuar trabajando? Quiero continuar trabajando, y ahí surge el concepto de empleabilidad, que es la capacidad que tenemos de sostener o mantener el trabajo que tenemos o acceder a un mejor trabajo si lo quisiéramos, ¿sí? Pero también pone a prueba los marcos regulatorios, y ese es un poco porque es importante que esto lo discutamos a nivel de política pública, porque sí hay que generar ciertos resguardos a nivel regulatorio para que el trabajo al que las personas puedan acceder pueda ser de calidad, y porque también aquí hay altas tensiones. Una muy frecuente es que en la medida en que en Chile el retiro es voluntario, nadie te puede obligar a retirarte a los 60 años, pero sí te pueden despedir a los 60 años. Y nadie protege el trabajo de las personas a los 60 años. Y te despiden a los 60 años y no vas a encontrar trabajo. O vas a encontrar un trabajo mucho más precario. Y eso ocurre en realidad desde los 45. Es triste, no es desde los 60. La cantidad de profesionales con alto nivel educacional, varones, pero también cada vez más mujeres, que a los 50 años, llegando a cargos altos, salen del mercado laboral y no pueden volver a la misma inserción, es bastante complejo. Si le podemos agregar más elementos de tensión, las configuraciones familiares son distintas hoy día. Hoy día nos podemos encontrar una familia donde a los 50 años un hombre está siendo padre, y a los 50 años se puede quedar excluido del mercado laboral y tiene un hijo y tiene que trabajar por lo menos hasta los 75, hasta que ese niño entre a la universidad, ¿sí? Con lo cual, efectivamente, la forma en que mirábamos la realidad antes es muy distinta. Digo hombres porque las mujeres es poco probable que a los 50 tengamos hijos, pero también hay casos, ¿sí? Pero los hombres sí, es más probable que puedan ser padres a los 50, a los 60, a los 70, ¿sí? Entonces, las tensiones entre las configuraciones familiares, la natalidad tardía, que también es menor natalidad, pero además el que también, como nuestros padres también son más longevos, hay personas que están en simultáneo resolviendo temas de cuidado infantil y de cuidado de sus propios padres. Entonces la tensión sobre un trabajador en los 50, una trabajadora en los 50, en los 60, es mucho más alta que lo que hubiéramos pensado en otro momento, ¿sí? Muy bien. Uno de los estudios que hicimos fue justamente analizar cuáles son las razones por las que las personas tenderían a querer permanecer en el mercado laboral o retirarse del mercado laboral, y hemos encontrado un modelo que explica que hay factores voluntarios e involuntarios, cosas que nos empujan fuera del mercado laboral, cosas que nos empujan a quedarnos en el mercado laboral, pero también ciertos motivos más voluntarios. Y claro, vemos que por un lado la salud, si yo tengo una salud compatible con el trabajo que estoy haciendo,
en qué medida me he adaptado a la tecnología, que también lo discutíamos afuera, que la generación probablemente de los 80, o sea, que tiene hoy día 75, 80 años, a algunas personas les ha costado más adaptarse a la tecnología, pero que tienen 50 y 60 hoy día están bastante más tecnologizados, pero sobre todo lo que son los estereotipos de la edad, o el edadismo, viejismo, le dicen los argentinos, ageism en inglés, que habla de el estereotipo respecto de la incapacidad laboral de las personas que cumplen la edad, ¿sí? Y tiene varias aristas, ¿ah? Y hay varios estudios además que van demostrando que todos esos prejuicios están poco fundados, pero están en la población. Y otra de las tensiones que se provoca ahí es que nuestra legislación no tiene ningún tipo de regulación respecto a lo que pasa en los procesos de selección. La ley Karin hizo un pequeño esfuerzo y habló algo, ¿sí?, de discriminación, pero no hay regulación en Chile respecto a lo que pasa antes de que uno forma la relación laboral. Por lo tanto, muchos de estos prejuicios y discriminaciones se provocan antes. Es decir, las personas no logran pasar a procesos de selección ni ingresar a las organizaciones y eso no está regulado en nuestro país. También hay un desafío cómo protegemos, sobre todo la discriminación en los procesos de reclutamiento y selección. Aquí lo estamos hablando por edad, pero hay muchas categorías en las cuales las personas quedan fuera de los procesos de selección por prejuicio. El que siempre está a la base es el de clase, el socioeconómico, está siempre escondido ahí, disfrazado de la comuna, del colegio, de la universidad en la que uno estudió, pero hay mucha discriminación y una persona de 50 años para arriba empieza a recibir todas estas discriminaciones. La discriminación además a mujeres mayores son percibidas con más, somos mayores de 50, percibidas con más vulnerabilidad que los hombres, por ejemplo. Y obvio si eso tiene que ver con la escolaridad o los cargos anteriores, si uno es migrante, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, ahí hay un tremendo desafío en la discriminación en la que hemos hecho algunos estudios, tenemos una escala que hemos trabajado también en Chile para poder validarla, para poder medirlo, y Andy, que está aquí, un estudiante doctoral, va a trabajar en aquello, en toda su tesis doctoral, así que hay gente que tiene aquí a Chile, además también tiene beca Chile, así que va a trabajar para formar y comprender más lo que está pasando. Y entonces, bueno, nuestra idea fue clasificar qué factores están haciendo que las personas se queden o se vayan en forma voluntaria o involuntaria. Pásame la siguiente. Voy a tratar de explicar sin marear, pero porque este paper le llamábamos el push-pull, etcétera, tiene un nombre muy largo, pero vamos a hablar de la agencia individual cuando la decisión de permanecer o de irse al mercado laboral sea voluntaria. Y vamos a hablar que es estructural cuando es el entorno el que me saca o me obliga a quedarme, ¿sí? Y entonces, en términos de agencia, factores voluntarios tienen que ver con que yo me perciba como alguien que quiere seguir trabajando, que quiere seguir aportando, me siento empleable y creo que puedo seguir, y hay oportunidades, por cierto, que yo lo puedo hacer. Factores afectivos como la motivación intrínseca, el compromiso con el trabajo que yo tengo, el disfrute del trabajo van a hacer que yo me quiera quedar trabajando. También la posibilidad que yo en mi trabajo pueda compartir mis conocimientos con personas más jóvenes en la figura de mentor, mentora, tutor, porque sí hay una de las cosas que cambian las personas mayores es la generatividad como motivación, la gana de aportarle a otros más jóvenes en el mismo camino, y factores sociodemográficos como el estado civil, la edad a la que se va a jubilar mi pareja, así que estoy casado, las condiciones de salud, etcétera. Y hay otros factores que serían también voluntarios para que yo decida irme del mercado laboral, que tienen que ver, por ejemplo, con la expectativa que tengo de que hay afuera una vida familiar y social muy entretenida que me está esperando, ¿sí? Mi pareja, mis hijos, etcétera. Factores asociados a las organizaciones, como por ejemplo incentivos económicos importantes para que la gente se retire, una buena indemnización, y también factores culturales y normativos respecto de cuáles son las edades a las que la gente tiene que jubilar. Y aquí la casuística chilena es cómo todavía trabajando a esta edad todavía no debieras estar descansando, o viceversa, gente que te dice, no, sigue trabajando porque el día que dejas de trabajar te empiezas a enfermar y a morir. Entonces, también hay ciertas normativas sociales. En Chile tenemos la fantasía de que a los 60 las mujeres se tienen que jubilar. Y si le preguntamos a las mujeres cuántas realmente se quieren jubilar a los 60, a lo mejor no va a ser tan fácil. Pasemos a la siguiente. Y respecto a los factores estructurales, son factores que son involuntarios, es decir, son fenómenos del entorno que nos tensionan hacia quedarnos o hacia irnos. Esto
la verdad que nosotros pusimos muchísimos factores en este estudio y estos son los que fueron significativos. Hay muchos más, ¿sí? ¿Qué más encontramos? Indudablemente que el contexto macroeconómico y el sistema de protección social. La gente tiene que seguir trabajando porque no le alcanza con la jubilación y nuestro sistema permite a las personas retiradas seguir trabajando, porque no es un sistema de reparto. En otros países tú te jubilas y no puedes volver a trabajar formalmente, y eso incentiva el trabajo informal. En Chile sí se puede, ¿sí? Pero hay gente que no lo está haciendo porque tiene que quedarse, ¿sí? ¿Qué pasa? Y esos son principalmente los motivos económicos o el proveer a la familia, y también respecto de expectativas negativas de qué va a pasar conmigo cuando me jubile. La generación que hoy día ya está retirada, se está retirando, estos famosos baby boomers de los que siempre hablamos, que es discutible el concepto, sí tienen dentro de sus características que el trabajo fue muy central en la vida. Entonces, muchas personas han estructurado su identidad y su valor alrededor del trabajo y no se imaginan en otro espacio social que no sea trabajando. No han desarrollado redes, no han hecho participación ciudadana, por ejemplo. Es posible que eso vaya cambiando con el tiempo, en la medida en que el trabajo cada vez va teniendo menos impacto en la centralidad de la identidad, ¿sí? Y algunos factores involuntarios para irse, principalmente pueden tener que ver con la salud, con alguna discapacidad y también con condiciones laborales negativas, trabajos extenuantes, de malas condiciones, en general, inseguridad en el trabajo, climas de discriminación por edad van a empujar a las personas a salir del mercado laboral. Y por otro lado, tareas de cuidado, tener que cuidar a la pareja que ha adquirido una enfermedad o a los nietos, etc. La ocupación, hay ocupaciones donde eres eliminado del mercado porque ya no sirves, porque no tienes energía, por ejemplo, para un trabajo poco calificado, y principalmente la mala calidad del empleo. Son factores que tensionan y obligan a las personas a retirarse. Bueno, y esta complejidad la hemos vinculado con dos temas que están a la base de estas decisiones que las personas tienen que tomar, qué van a hacer con sus trayectorias y cómo van a culminarla, que tienen que ver con la inseguridad laboral y con la empleabilidad percibida. Respecto a la inseguridad laboral es uno de los factores más negativos para la salud mental en el trabajo y tiene que ver con la percepción de que puedo perder mi trabajo o puedo perder recursos en mi trabajo. No necesariamente es que yo pierda mi trabajo, es que puede ser que me vayan aislando, me den menos responsabilidades, me quiten recursos, etc. Y hay bastante evidencia de que la percepción de inseguridad es más alta en las personas mayores. El fantasma del me van a echar en Chile es muy alto después de los 50, ¿sí? Y por otro lado, hicimos otro estudio donde encontramos que la empleabilidad en general a las personas nos protege de la inseguridad, pero después de los 50 eso cambia, ¿sí? Es muy interesante porque siempre se ha aludido a que ya que no podemos garantizar trabajo seguro en términos de que dependen del mercado, bueno, pero hagamos que la gente tenga muchos recursos, sea muy empleable, pero sobre los 50 ser muy empleable empieza a ser un factor en contra porque la percepción de prejuicio es que soy muy caro, muy cara, ya no estoy tan actualizado y entonces termina siendo un factor en contra el ser altamente empleable. Y bueno, esta empleabilidad percibida es lo que les acabo de contar, es un amortiguador para los jóvenes, pero termina siendo muy negativo para las personas mayores porque sobre todo los estereotipos de edad y las condiciones económicas son aquellos elementos que más inciden en que ser empleable no es suficiente para mantenerse en el mundo laboral. Ok, entonces, lo que sí tenemos claro es que las personas mayores de 50 y de 60 que todavía están en el mundo laboral tienden a ser blancos de prácticas discriminatorias, sutiles, muchas, y otras explícitas, ¿no es cierto?, como el despido a los 59 años a una mujer o a los 64 años a un hombre, ¿sí?, un despido bien, o casi a los 65, ¿sí?, y de alguna manera esto dificulta que las personas se reinserten en el empleo y entonces accedan a trabajos de menor calidad y, por supuesto, a informalidad laboral y facilita a lo mejor un retiro temprano. Lo que se concluye de casi todos los estudios es que lo importante es que la persona pueda elegir voluntariamente si se quiere quedar o se quiere ir. En el momento en que esa decisión está restringida por elementos más externos y está obligada a quedarse o obligada a irse, empieza a tener efectos negativos en la salud mental.
Pero si yo quiero quedarme hasta los 70, 75, pero yo quiero quedarme, va a tener efectos positivos en la salud mental. Bien, y para terminar este tema de los efectos de la discriminación por edad, creo que es importante explicitarlo, ¿sí? Hay varios ítems, ¿no? Está la idea de que las personas mayores se enferman más, son menos productivas, se motivan menos, etcétera. Y en realidad el único que sí tiene evidencia es que las personas sobre cierta edad ya no están tan motivadas por capacitación, por ejemplo. El único que sí, efectivamente, capacitaciones largas, después de los 50 ya la gente no quiere. Bueno, hoy día nadie quiere capacitaciones largas. Nadie quiere magíster, nadie quiere programas largos, ¿sí? Entonces, claro, hay menor interés en una formación y desarrollo profesional, que sería la única, pero todas las demás no tienen evidencia científica. Y por más que se investigan, vuelve a verse que no hay evidencia científica sobre esas discriminaciones, pero sí tiene mucho efecto negativo. Además. Conclusión, para ya ir cerrando. Entonces, el envejecimiento desde la fuerza laboral, que es una realidad, presenta un conjunto de desafíos muy importantes, muy significativos, y que nos tienen que llevar a aludir a un concepto que se llama la empleabilidad sostenible, que hay toda una línea de investigación muy interesante. Nosotros en el primer periodo del núcleo, porque hay que decir que renovamos por 3 años más, yo siempre lo ando contando, en el primer periodo del núcleo nos acompañó Carlos María Alcover, que con él hemos hecho varias investigaciones también, que él ha desarrollado un modelo sobre empleabilidad sostenible. ¿Qué pasa con la empleabilidad después de los 50? Porque es un modelo muy distinto a la empleabilidad de una persona joven. ¿Y cuáles son las acciones que las organizaciones, y que por cierto también los gobiernos tendrían que hacer para regular y promover esta empleabilidad sostenible? ¿Sí? Por otro lado, sabemos que las personas mayores en el trabajo se van a enfrentar a mayor estrés que otras personas, por la inseguridad laboral más alta, por más temor, de alguna manera lo que va a pasar, por la cantidad de fuerzas que están presionando para que te quedes o te vayas, te empiezas a sentir que te quieren echar. O sea, es una percepción que la gente va teniendo, y por lo tanto eso va a tener un impacto también a nivel de salud pública en cómo vamos a envejecer. Y eso es importante porque esto no solo tiene que ver con que las personas sigan trabajando, sino que sigan con buena salud. Y ya vemos que si el efecto es obligado, la salud va a mermar, ¿sí? Y de alguna manera estas políticas de empleo que debiéramos desarrollar debieran estar dirigidas también a este grupo poblacional, favoreciendo el trabajo por opción en vez del trabajo por obligación, ¿sí? Y también el retiro por opción versus el retiro por obligación. Bien. Nada, no quisiéramos que pase esto, ¿no? Que la persona sea cambiada por un trabajador más joven. Esa es la cara que no queremos ver, ¿sí? Bien, muchas gracias. Yo creo que ya esta no la van a necesitar porque se van a quedar sentados. Sí, voy a presentar solamente a los panelistas. Vale. Usted lo necesita ya. Sí. ¿No? Ah, ya, No, súper. no te vas a mover. Sacamos la fuga. Muchas gracias por la presentación, muy buena, datos relevantes. El estudio va a estar disponible junto con la grabación de lo de hoy día para que puedan verla y obtener más información. Contarles que ahora vamos a pasar a un panel donde distintos expertos van a hablar sobre esta temática. Quisiera invitar a pasar adelante a David Sandoval. David es senador de la República de Chile por la circunscripción número 14 de la región de Aysén. Destaca por la promoción de políticas públicas y leyes para la empleabilidad para las personas mayores. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. También va a estar dentro del panel Silvia Yáñez. Silvia es gerente de personas y sostenibilidad de la compañía de seguros Confuturo. Aprovecho de contarles también que esta empresa este año obtuvo el primer lugar en el ranking de sello mayor como compañía comprometida con las personas mayores, destacando por políticas amigables con sus colaboradores y sus clientes mayores. Silvia, además, es miembro del Consejo Ejecutivo de la Red UC de Empresas con Experiencia. Gracias, Silvia. Y finalmente, la tercera persona que nos acompaña hoy en el panel es Octavio Vergara. Octavio es socio fundador y director ejecutivo de Sello Mayor. Es exdirector nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, y destaca por su trayectoria en esta temática, siendo un experto nacional y referente en el trabajo por y para las personas mayores.
empujando políticas públicas y privadas para ofrecer mejores oportunidades para este segmento. Sí, gracias, Octavio. El panel va a estar moderado por Jan, así que lo invitamos a todos a pasar adelante. Yo voy a mover un poquito las sillas al centro y empezamos la conversación. Vaya. Yo creo que se van a tener que ir pasando el micrófono. Sí. No, Mejor utilizamos ese. Entonces, yo encuentro que tenemos un panel de lujo hoy día porque tenemos actores muy relevantes en lo que acaba de discutirse para la inserción de los trabajadores mayores de edad. Tenemos la política pública, tenemos las empresas y tenemos la sociedad civil, si me permite ese término, que son todos elementos muy importantes para alinear, para poder permitir eso. Entonces, voy a empezar, senador, con usted. ¿Cuál cree que son, desde su perspectiva, el rol de la política pública y en particular un proyecto de ley que está hoy día en camino, si no puede contar sobre eso? Se escucha, ¿no? A lo mejor se escucha. Es que en la casa no lo van a escuchar. Bueno, en realidad no soy de la región de Aysén. No, soy de la región más linda de Chile. ¿Ya? Ese es el nombre que en realidad conoce. Una región enorme, grande, muy particular. Región de glaciares, de ríos más caudalosos de Chile, de lagos binacionales. Una región que espera el espíritu joven y el espíritu mayor para precisamente construir a su enfoque y su desarrollo. Pero bueno, un tema que me convoque a otra. Yo en primer lugar quiero agradecer evidentemente a los organizadores por esta oportunidad de compartir y además de compartir, recibir la información que Mariana nos entregaba respecto de cuál es el rol en relación al tema de la empleabilidad y cómo Chile está preparado. Hace poco tiempo atrás nomás salió la séptima encuesta de inclusión y exclusión. Y le preguntaban a los encuestados, ¿está Chile preparado para lo que significa la irrupción del envejecimiento en nuestra sociedad? Y en general casi el 80% de los encuestados señalaban que Chile está lejos de estar preparado para una situación de esta naturaleza. Y las personas mayores se sienten dentro de ese contexto que evidentemente el país no lo acoge, que la sociedad no lo acoge, que el barrio no lo acoge y muchas veces, peor todavía, la familia no los acoge. Alguien hablaba por ahí una vez, Octavio, ¿tú te acuerdas? Yo siempre me acuerdo del expresidente Piñera, él hablaba de los 4 apocalipsis del envejecimiento. El tema de la salud, la pobreza, el abandono y la soledad. Y en este contexto, nuestras personas mayores evidentemente están viviendo esta situación de una perspectiva que creo que nosotros debemos que enfrentar. Y para enfrentarla hay que preparar a la sociedad. Y así como Chile, los mayores señalan que no están en esta condición, el propio Congreso, que es el espacio de deliberación respecto de las políticas y la construcción de políticas y la construcción de normas, no tenía dentro de la diversidad de temáticas el tema en particular de lo que son la inclusión o el desarrollo del enfoque del país en materia de las personas mayores. Creamos, siendo diputados, la comisión por primera vez del adulto mayor en la Cámara de Diputados. Y de esa comisión, del cual trabajaron transversalmente diversos actores políticos, se constituyó en un informe que en mi juicio es súper relevante y voy a eso al respecto al tema de la empleabilidad, porque se crearon 3 decisiones súper relevantes en esa comisión. Primero, la urgencia y la necesidad de construir una ley integral del adulto mayor, y aquí Octavio siendo director también nacional del adulto mayor, también tuvo un rol súper importante en la discusión de ese tema y sensibilizar a la estructura respecto a esta necesidad. Se planteó eso en esa comisión. Lo segundo, el tema de construir una política nacional que esté más allá de los gobiernos, sino que sea parte de un instrumento permanente en torno a las temáticas de los mayores. Y tercero, un tema institucional, que creíamos que el Senama, así como las personas mayores se sienten ajenas, Senama hoy día es una organización, ya hizo su papel, ¿ya?
puso el tema del adulto mayor en su minuto, hoy día todos hablamos de personas mayores, pero puso la temática, pero ya no es suficiente lo que está como en materia institucional para enfrentar estos nuevos desafíos. Pasamos al Senado y recién hace 4 años atrás constituimos permanentemente también la comisión, hace 4 años atrás recién, la comisión de adulto mayor como instancia permanente. Pero en ese intertanto logramos avanzar en un tema que dice relación con esta ley integral que hoy está en plena tramitación, ya está en segundo trámite, a propósito, Mariana, está en segundo trámite legislativo, esta ley integral del adulto mayor. ¿Y qué implica este tema? Que dentro de ese contexto, ya está, pasó por el Senado, en este minuto está en la Cámara de Diputados, nos señalaba hace un par de días atrás la directora del Senado, que están ya en la última etapa de la votación, hay una comisión mixta. Dentro de esa temática, lo que hace esta ley, en definitiva, establece algunos principios básicos, establece algunos deberes que tiene, algunos deberes que tiene el Estado respecto a las personas mayores en materia de inclusión, en materia de incorporación, porque uno se pregunta, ¿por qué, Mariana, los mayores se sienten en esta condición en el mundo del trabajo? Cuando a veces se sienten en esa misma condición en el seno más íntimo, en la propia familia. Cuando hablamos de exclusión, la exclusión la hacemos nosotros, hasta el concepto a mí no me gusta. Personas mayores como que lo despersonalizamos. ¿Quién son? ¿Un número? ¿Son estos 6 millones de chilenos y chilenas que están en esta condición de mayores de 60 años? Incluso hicimos una ley para un poco romper este esquema que señalabas tú de que uno tiene una edad y ya como que termina. Siempre recuerdo acá las palabras de una dirigente social en mi región, la señora Eliana Contreras, nos decía, don David, yo jubilé del trabajo, pero no jubilé de la vida. Y pareciera ser que a la persona mayor la jubilan de todo. Pero curiosamente, donde más se jubila es del ámbito del entorno más cercano, que es la familia. O sea, los mayores problemas de maltrato, de abandono, de pobreza, de abuso, son precisamente casi muchas veces en el mismo seno. Entonces, ¿cómo cambiamos esa realidad? Esta ley lo que busca es precisamente de algún modo, porque nunca las leyes resuelven todos los problemas, ¿verdad? A veces nosotros en Chile solemos resolver nuestros problemas con instituciones, ¿ya? Tenemos un problema de seguridad y creamos el Ministerio de Seguridad y creemos que con eso se va a resolver los problemas. Si fuera así, ¿no es cierto? Tenemos problemas de vivienda, no deberíamos tener problemas de vivienda, tenemos un Ministerio de Salud, no deberíamos tener problemas de salud, ¿verdad? Pero la sociedad no funciona así. Pero sí creemos que en esa realidad tenemos que avanzar en ese instrumento. Y esta ley se hace cargo de este contexto global de toda la situación respecto a los deberes que tiene el Estado, de inclusión, de incorporación, de otorgarle los espacios posibles para que se sienta absolutamente pleno, porque además los mayores los necesitamos plenos. Aquí Mariana señalaba, ¿verdad? Cada vez tenemos más riesgo en materia del ámbito laboral, pero resulta que nuestro país no está creciendo, se está envejeciendo, por lo tanto cada vez tenemos menos fuerza laboral. Cada vez los jóvenes se incorporan más tarde también al trabajo, trabajan menos, tienen una diversidad de cultura distinta, de rotación, también de rotación laboral. Entonces, debería ser todo lo contrario. Hoy día la migración está salvando en parte los problemas que tenemos de déficit en algunas áreas que son absolutamente manifiestas. Bueno, esta ley establece esos deberes al Estado y también establece en eso, dentro de ese contexto, a propósito, Mariana, de que fue una gran discusión, de que no estaba contemplado, el gobierno no quería incorporar una variable que tiene que ver con el tema del trabajo, el tema de la inclusión en materia laboral. Y creamos a propósito un contrato especial para evitar lo que tú señalas de esta inseguridad laboral. Se creó esta dinámica también de contribuir un instrumento que, curiosamente, en esta administración también trataron de bajarlo, y de hecho quisieron eliminarlo. En el Senado se votó transversalmente, se pasó a la Cámara de Diputados, donde teníamos algunos temores, se votó también transversalmente el tema de la construcción también de un contrato que le asegure a los mayores un contexto ¿cómo se llama?, de cierto grado de estabilidad. Yo creo que tenemos, como tú, Mariana, yo vine con el mayor interés de escucharte porque creo que efectivamente la información que tú nos entregas es un tema súper relevante porque desde el ámbito público, desde el ámbito legislativo, se pueden construir diversidad de temas que tienen que ver con esta situación. Incluso más, por ejemplo, hace pocas semanas atrás se estaba convocando el servicio país para que jóvenes, ¿no es cierto?, titulados técnicos profesionales se desempeñen en distintos rincones del país. Nosotros decíamos, bueno, ¿y por qué no creamos el servicio país senior? Y tenemos un enorme caudal de recursos
técnicos y profesionales de enorme valor, de alta calificación. Tú señalabas a propósito de estos riesgos por la edad, pero también resulta de que la alta calificación que tienen los mayores, cuando postulan un trabajo, las quedan sobrecalificados para la función y tampoco los contratan porque saben mucho. ¿Cómo compatibilizamos estas cosas? Nosotros creo que tenemos aquí un tremendo desafío. Está la reforma previsional, están los seguros que se están pensando, seguro de longevidad para los mayores, el seguro de dependencia para aquellos que tenemos la desgracia, ¿no es cierto?, tener esta condición. Y tenemos una necesidad enorme de ajustar la institucionalidad. ¿Por qué no avanzar probablemente en estos temas? ¿Y quién dice que en algún minuto logramos precisamente a través de todas estas acciones mejorar el rol, el papel, revalidar, revalorar lo que significa el adulto mayor? Y no se olviden de una situación que creo que es conveniente tenerlo. Las personas mayores no es un concepto, ¿ya? No es una cifra. ¿Sí? De esos 6 millones, ¿cuántos están trabajando? 30%. 1.200.000 están trabajando, ¿no es cierto? Un poco más. Están trabajando, la mitad de eso están en la absoluta informalidad, casi ¿cuánto? 600.000. Casi, son personas mayores que están en el sistema sin ningún marco regulatorio que los resguarde. Ese contrato especial que contempla el PLAI es precisamente para salvar esa situación, asegurar ese contexto. Pero no nos olvidemos de una cosa. Las personas mayores, aquí hay jóvenes, ya, que están acá, es tu papá, es tu mamá, ¿m? A lo mejor los abuelos o las abuelas que están, quien lo tenga la dicha de tenerlo, y a esas personas que son de carne y hueso tan cercanas, no los queremos ni en la última pieza de la casa, ni los queremos, ¿verdad?, en el último rincón del barrio, ni en la comuna, ni en ningún lugar. Los queremos reincorporados en la sociedad y transformándolo, no en el centro, porque los mayores nos dicen no queremos ni asistencialismo, ni queremos paternalismo. Lo único que queremos es estar siendo parte de la sociedad y cumplir los roles que podemos cumplir en ellos. Yo felicitarte, Mariana, vamos a estar muy atentos, y así como ustedes me invitaron a esta reunión, espero tenerte en la comisión también de adulto mayor para que exponga los resultados de esto, porque necesitamos mucho avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora yo tengo que... ¿A quién le pasó? Literalmente hay que soltar el micrófono. Hay que soltar el micrófono. Sí. Dicen que a uno le cuesta. Muchísimas gracias, senador. Yo creo que enfatizó muy bien la diversidad de perspectiva, la heterogeneidad y de temas también que enfrentan los adultos mayores. Entonces, ahora me gustaría preguntar del lado de la empresa. ¿Cuál es, y con toda la experiencia que su firma tiene, cuáles han sido las experiencias exitosas? ¿Cuáles han sido estrategias que funcionan menos bien? Si no pueden compartir de parte de su experiencia todo lo que han aprendido. Perfecto. Vamos a hacer el servicio para ellos. Excelente idea. Ahí. Primero que nada, agradecer la invitación a Mercedes, Octavio, y fantástico el estudio. Quisiera, Mariana, nosotros hemos revisado desde que estamos trabajando estas materias en nuestra compañía muchos estudios, y me encanta cómo le hace un doble clic a la estadística. Le pone más carne, más consistencia y permite, como bien se está indicando acá, poner temas de conversación. O sea, aquí uno ya puede hacer un doble clic y empezar a trabajar en las materias. Así que primero agradecer eso. Todo lo que presentaste lo hemos vivido. Y eso fue como, oh, nos pasó, sí, también. Entonces, desde lo partiendo y aprovechando esta oportunidad para otras empresas que estén interesadas en abordar este tema, contarles un poco lo que ha sido para nosotros trabajarlo. Cuando nos pusimos el desafío hace 5 años atrás y particularmente el 2023, nos pusimos el desafío de llegar al 2028 con un 15% de nuestra dotación que fuera el segmento 60 más. A veces uno reniega de las cuotas, pero finalmente las cuotas lo que ayudan es a salirse del cuadrado, a pensar
en otras soluciones cuando va viendo las dificultades. Si no es fácil dejar la toalla al lado cuando se encuentran las dificultades. Entonces, ese desafío, junto con ser parte de una política integral de diversidad, inclusión, dentro de un contexto de una estrategia de sostenibilidad, yo creo que la primera cosa de los que hay que hacer. O sea, primero hay que cuestionarse si esto importa o no importa, porque va a requerir mucho trabajo. No quiero hablar de esfuerzo porque todo requiere esfuerzo, va a requerir mucho trabajo. Entonces, si de verdad hay un compromiso con esta materia, lo primero que tiene que estar declarado. Entonces, ese es de los primeros sí que uno tiene que tener como organización para que esto avance. Lo otro que exitoso desde el punto de vista del aprendizaje es que finalmente también nos dimos cuenta que nuestra área de personas, y especialmente el área de selección y quienes trabajamos como en esos procesos, darnos cuenta que también tenemos sesgos. O sea, el tema del edadismo es para todos, porque a veces uno dice, no, el problema es de los jefes, el problema de los colaboradores, pero hay que partir cuestionándose uno como área dónde están también sus propios sesgos. No, mira, esta persona mayor no es para este equipo, porque en este equipo el jefe es muy joven, entonces esta persona probablemente no va a sentirse en un rol de supervisión, entonces mejor que no. Entonces, ¿cuánto de los juicios que tienen las personas que seleccionan, los psicólogos laborales, también es un tema que hay que poner sobre la mesa para trabajarlo, ponerlo, sacarlo de la transparencia, que no porque la persona sea psicólogo no deja de tener sesgos, y trabajarlos. Lo segundo fue el tema de dónde encontrar y cómo llegar a personas mayores, porque la primera sensación es que, oye, ya con esta declaración de que queremos el 15% es cosa de publicar, y nos van a llegar muchas personas, y por lo tanto el problema va a ser cómo elegir. Y la verdad, como bien decía Mariana, los problemas en reclutamiento y selección son el primer tema que hay que trabajar fuertemente, porque no hay tantas... O sea, uno llama un hunter cuando quiere encontrar a alguien, pero no encontramos ningún hunter que tuviera una base de personas mayores que pudiéramos nosotros recurrir fácilmente para satisfacer esa demanda, o nos encontramos también que, lo voy a ver después, las dificultades que tienen que ver también con las personas mayores y sus expectativas. Lo otro que también tiene que ver con los sesgos de los líderes es cómo aseguro que ese currículum pase la puerta de esa oficina. Y claramente hemos ido como mejorando y dos prácticas. Uno, conversar con los líderes cuando se inicia el proceso de que queremos procesos inclusivos, tanto en equidad de género, tanto en diversidad etaria. Por lo tanto, necesitamos tener una conversación honesta y abierta sobre esa temática para ver si tiene alguna preocupación que podamos ayudar a resolver. Y en paralelo igual estamos trabajando con currículum ciego, de tal manera que todas las otras también, de dónde vive, etcétera, sean dejadas de lado, de tal manera que yo debo contratar por competencias, no por características personales. Y por lo tanto eso también ayuda muchísimo. Los talleres de diversidad e inclusión. Yo creo que no basta con declararlo, y porque es política, desde la razón, no hay nadie que vaya a decir, no, oye, vamos a contratar a una persona de 60 más. ¡Oye, qué buena idea! Es la primera respuesta. Sí, eso es súper positivo, es bueno estar a la vanguardia en estas temáticas, pero a la hora de los que hubo, hay cierta incomodidad. ¿Y por qué? Porque tenemos sesgos que están muy anclados en nuestra crianza, en nuestra historia, que hay que ponerle voz a esas cosas. Y al conversar uno empieza a decir, pero qué tontera lo que pensaba, o que nada que ver. No me pasa, como tú bien decías, pero si mi abuelo, con él yo me whatsappeo, me comunico, trabajamos juntos, yo aprendo. Entonces, ¿por qué creo que otro no va a tener las mismas competencias? Entonces, en eso ayuda mucho. Y reuniones con las personas mayores. O sea, también entender, ¿están siendo felices, no están siendo felices? Y al conversar con las personas mayores de la organización, también uno da un mensaje, que uno no está mostrando la puerta de salida, porque estamos hablando de futuro, no estamos hablando de cómo te vas a pensionar, porque como bien decías, la pensión no tiene nada que ver con el trabajo. O sea, puedo tener mi pensión y puedo seguir trabajando. Que ese también es una cosa que hay que verbalizar en todas las instancias, porque también está muy internalizado en la sociedad, que si uno se pensiona no puede seguir trabajando. Eh,
la comunicación masiva y la capacitación. O sea, yo creo que si bien no hay estadística de cuánto aporta, yo creo que también hay una necesidad de ofertar y que cuando estamos armando como líderes nuestro plan de formación para nuestro equipo, es para todos en esta intergeneracionalidad. Yo también estoy preocupado no solamente de la persona que a lo mejor creo que ya tiene todo para hacer el trabajo de hoy, pero también tengo que pensar cuáles son las necesidades del trabajo de mañana y cómo también tenemos que subirnos todos en ese carro. Y lo que y lo que está siendo desafiante, para ponerlo desde ese espacio, bueno, claramente, como dije, son los sesgos de los que lideramos las organizaciones, que tenemos que trabajar con ellos, eh, sobre todo para pasar la barrera a que revisen el currículum y a que lleguen a la entrevista. Porque cuando llegan a la entrevista y le ponen cuerpo, voz a esa persona, los juicios cambian. Y eso ha sido nuestra experiencia. Yo no iba a contratar, pero bueno, ya que me lo pides, lo voy a entrevistar. Hoy salió el mejor candidato. Eso es una experiencia. Y el otro tema que yo creo que es muy importante y que ayuda en todas estas conversaciones es la resistencia de las personas mayores a postular por los juicios que ya tenemos. Pero ¿para qué voy a postular si no me van a contratar? O qué amorosos ellos que me llamaron, pero sé que no voy a quedar. Entonces, si tengo tiempo libre voy a ir, pero si no lo tengo, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a invertir? Entonces yo creo que eso tenemos que trabajarlo mucho más y nosotros en la compañía tenemos un portal de formación donde, que no solamente para nuestros clientes, sino que para todas las personas, donde estamos trabajando temas psicoemocionales, sobre todo la autoestima. Como yo me creo el cuento que soy una persona, que soy valiosa, que soy una propuesta de valor para la sociedad, para el lugar donde yo quiero ir a trabajar. Eso es muy importante y yo creo que ahí hay un espacio que hay que trabajar. Tal vez los clubes de adultos mayores de las municipalidades es un tema que deberían abordar, seguir trabajando y aportando desde ahí. Yo creo que, y lo otro que sigue pesando es la edad de pensión. Yo creo que no hay chileno que no le pregunten a qué edad uno tiene que dejar de trabajar, a los 60 las mujeres y a los 65 los hombres. Y eso es como, está demasiado intrínseco y romper ese paradigma que está puesto es muy potente y la comunicación que hagamos todos en esta línea va a ayudar. Eh, Así que eso te diría que son como desde la organización, son los juicios de los líderes, porque finalmente son ellos los que contratan, y por otro lado, tenemos que hacer algo con las propias personas mayores para que se crean el cuento que son una propuesta de valor. Y ahí no puedo dejar de aprovechar la instancia de que el otro día participé en esta alianza de CONAR con Voces Mayores, que sacaron una guía de comunicaciones para sociedades longevas y multigeneracionales, donde hablan de cómo hablamos las personas mayores y en la medida que pasemos de ver a cumplir años como una cosa que vamos como perdiendo facultades y una cosa como triste, la empezamos a poner como luminosa y a valorar que la ciencia nos permita vivir más cada vez mejor, yo creo que ese es el primer paradigma que hay que empezar a romper. Así que ahí te diría como los sí y los no. Y te paso el micrófono. Muchas gracias. Yo creo que es interesante que en un sistema de pensión justamente que no tiene muchas de las reglas formales de otros sistemas, seguimos con esa noción que 60 y 65 son la edad obligatoria de jubilación cuando no lo son de ninguna manera. Entonces, ahora, Octavio, para ver el punto de sello mayor, ¿cuál es justamente por qué una organización debería interesarse a contratar trabajadores mayores y por qué los trabajadores se pueden beneficiar de esas políticas? Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que están ahí y que hay que aprovechar? Bueno, muchas gracias. Y aprovecho también la oportunidad de agradecer al Núcleo Milenio sobre la evolución del trabajo por el informe. Bueno, y saludar también a todos quienes están acá y remoto y después quienes van a estar conectados escuchando. Eh, Primero, creo que es importante detenernos en valorar este tipo de información, de informes que se van generando, ¿ya?
Agradezco también ahí, bueno, y el senador yo lo conozco hace ya varios años y me consta su compromiso con avanzar en una agenda eh, legislativa en torno a este tema que es tan desafiante y tan invisibilizado. Incluso ahí nos contaba el senador lo que ha pasado en el Congreso, o sea que efectivamente el crear una comisión, que no es menor, quizás cuando uno no lo entiende no sabe lo que significa, pero cuando no hay una comisión, los temas van quedando siempre a discusión final, ¿ya? No se priorizan, no se hablan. Es necesario crear una comisión para que un tema pueda tener un espacio para discutirse. Y que hayan tenido la capacidad de crear la comisión en la Cámara de Diputados y hace recién 4 años hayan tenido la posibilidad, liderado muy fuerte por el senador bueno, y también por la senadora Goit, que también en su minuto participó, de crear una comisión especial para discutir leyes para personas mayores. Es un paso súper importante. Y también yo creo que vale la pena y agradecer también ahí la oportunidad de poder presentar este informe en la comisión. Creo que puede ser también súper valioso, porque lo que se necesita acá es entregar información para la toma de decisiones que quite sesgos. Y eso ahí viene quizá un poco a responder tu pregunta, Jan, de por qué uno pensaría que para las empresas es importante contratar a las personas mayores. Yo creo que es porque hay que entender en lo que estamos. O sea, es una respuesta en verdad tan sencilla que pasa colada, como quien diría, invisibilizada. Hoy día el 20% de las personas que viven en nuestro país son personas mayores, algo ha cambiado la inmigración, pero cuando uno ve las proyecciones de qué es lo que va a pasar con el envejecimiento en Chile son eh, de una evolución con una rapidez impresionante como casi ningún otro país de la región y del mundo, ¿no? Entonces es evidente que las empresas tienen que ver cómo incorporan este desafío en su toma de decisiones, no solamente en lo que tiene que ver con los clientes, con los canales, etcétera, sino que también con la gente que va a estar trabajando y que actualmente trabaja en las organizaciones. Porque si no se va a ver enfrentado a un problema en algún momento más temprano que tarde que va a tener que solucionar sin una estrategia y que le va a generar problemas para el funcionamiento y para la operación, ¿cierto?, de su propio negocio. Y eso no es algo que nosotros creamos que puede pasar, es algo que pasó. En Europa es un fenómeno que efectivamente ocurrió así, ¿ya? En distintos países, y por eso la Comunidad Europea empezó a empujar con mucha fuerza políticas para la recontratación de personas mayores, se empezaron a quedar sin mano de obra, ¿ya? Sin colaboradores, sobre todo para trabajos súper especializados o trabajos que necesitaban mucho conocimiento de la industria, mucho conocimiento de la empresa, que no estaban siendo capaces de ser cubiertos por personas más jóvenes, por inmigrantes, y que afectaba finalmente el negocio, ¿ya? Entonces yo diría que lo primero para cualquier persona que está en una empresa es sentarse, detenerse 15 minutos a leer este tipo de informes, a revisar los datos y decir dónde estamos, ¿ya? Es como una empresa hace 30 años atrás, 20 años atrás, que no se haya detenido a pensar en cómo incluir la tecnología, ¿ya? Y tenemos ejemplos súper icónicos de empresas que por no incluir la tecnología en su toma de decisiones, cuando había que hacerlo, no tuvieron la capacidad de ajustarse en el camino, ¿ya? Entonces yo diría que la principal razón desde el punto de vista de las empresas es porque hay un sentido de realidad que hay que hacerse cargo. Y esa realidad impacta el negocio, ¿no? Eh, y eso nos permite también tener empresas más resilientes para adelante. Eso nos permite tener empresas que vayan resonando con los tiempos, ¿no? Y que vayan aprovechando también las oportunidades. ¿Para qué decir lo que significa? Bueno, pues quizás podemos verlo más adelante, pero los beneficios que ha significado el contar con colaboradores mayores en las empresas, para las empresas que han hecho ese ejercicio. Algo nos comentaba Silvia de lo que había pasado en Confuturo. Eso se replica en otras empresas, se replica también afuera, se replican estudios que muestran la satisfacción de los propios empleadores al contratar a personas mayores. Eh, y también para evitar la fuga de talento. A lo que nosotros no ha pasado es que empresas no han tocado la puerta preocupadas porque se les está yendo talento, ya sea porque hay otras empresas que están de alguna forma capturando ese talento, ¿ya? O simplemente porque sus políticas, en el fondo, son tan rígidas que no les permiten aprovechar
justamente estos espacios y estos conocimientos que están instalados hoy día en personas que empiezan a dejar las empresas porque no hay otra oportunidad, ¿ya? Y ahí es donde entra también con mucha fuerza, y yo también creo que va a ser un tremendo aporte de aprobarse el contrato especial de trabajo, porque el contrato de trabajo especial para persona mayor lo que va a considerar son elementos de flexibilidad que van a permitir justamente poder incorporar a la persona mayor o que continúe trabajando recogiendo las necesidades propias de las empresas y también los tiempos y particularidades que puede tener una persona a medida que avanza en su edad, ¿ya? Eso. Desde el punto de vista de la persona, yo creo que la necesidad está, eso es evidente. Y también quizás podemos ver más adelante cuáles son los beneficios que produce, pero hay varios estudios que muestran la necesidad que tienen las personas mayores de seguir trabajando, no solamente por razones económicas, ¿ya? Creo que, si no me equivoco, la cifra del estudio de calidad de vida de la Universidad Católica muestra que el 60% de las personas mayores que hoy día trabajan lo seguirían haciendo aunque no tuvieran una razón económica para hacerlo. O sea, eso habla de otro tipo de incentivos, ¿cierto? O de elementos que las personas mayores consideran como necesarios, como suficientes para continuar trabajando. Quizás tiene que ver, a lo mejor, como decía el senador, en esta unión que hay entre que yo me jubilo del trabajo, me jubilo de la vida, ¿cierto? Que quizás hay que ver cómo se disocia eso, porque no tiene que ver una cosa con la otra. Pero sin duda que el trabajo entrega propósito, sin duda que el trabajo dignifica, incorpora en la comunidad. Uno le pregunta a las personas mayores y muchas personas mayores tienen el deseo de seguir trabajando. Generalmente quienes eh, se oponen son personas menores, ¿ya? A nosotros nos tocó, y con esto ya cierro, en algún minuto empujar un programa junto al CENSE que promovía la contratación de personas mayores, ¿ya? En la empresa. Esto en el marco de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos que ratificó Chile. En su artículo 18 establece que los estados tienen que hacer todos los esfuerzos para que las personas mayores que quieran seguir trabajando puedan seguir haciéndolo. Bueno, los que más se opusieron en redes sociales, me acuerdo que salió la nota de don Juan, si ya no me equivoco, un trabajador que estaba en Walmart, no me acuerdo dónde, 200 comentarios en Emol criticando por qué hacían trabajar a este abuelito, que era insólito. Y a mí me tocó conversar con don Juan. Me dice, yo estoy encantado, o sea, lo único que quiero es seguir trabajando. Y yo decía, pucha, qué rabia que muchas veces las decisiones se toman con respecto a este tema con personas que le ponen voz y por lo mismo infantilizan a la propia persona mayor. Por lo tanto, agradezco, felicito el trabajo que están haciendo. Creo que esto le pone dato a la discusión. Me alegro mucho que pueda estar el senador presente porque sé que mueve harto la agenda dentro del Congreso y creo que justamente cuando se une en el fondo la investigación, la academia con la toma de decisiones, cuando los cambios se producen de forma sistemática y consistente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Octavio. Yo sé que hay gente que tiene una agenda ocupada, entonces yo creo que con eso podemos cerrar el lindo evento. Yo creo que en nombre de ambas instituciones estamos muy felices de haberlo tenido aquí. Esperemos poder generar más instancias de conversación sobre esos temas y avanzar hacia una posibilidad de inclusión laboral mayor de las personas de edad. No sé si Mercedes, tú quieres decir unas últimas palabras. Muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer al Grupo Milenio por habernos invitado a coorganizar con ustedes esta actividad. Sin duda, el estudio que nos presentan hoy día es realmente potente. Como decía, va a quedar disponible, esto va a quedar grabado y se empezará a difundir ahora este set de grabación. Quisiera agradecer también a los panelistas porque ha sido muy enriquecedor tener estas distintas visiones, ¿cierto? Desde el senador y su mirada desde el ámbito público, cómo iba impulsando normativa y esta nueva ley de trabajo para las personas mayores, que esperamos que se apruebe y salga adelante. A Silvia, por habernos mostrado todo lo que están haciendo desde Confuturo en lo que tiene que ver con la contratación de personas mayores y ahí podemos aprender mucho de buenas prácticas. Hoy día Silvia habló poquito, pero yo he tenido la suerte de conocer más lo que hacen
y realmente lo que están haciendo en Confuturo creo que es un impulso de lo que puede seguir haciendo y replicando la industria en distintos aspectos de todo lo que tiene que ver con la contratación de personas mayores. Y por otro lado, bueno, Octavio con toda la mirada de los beneficios tanto para las empresas como para las personas mayores y para la sociedad en general de lo que tiene que ver con la contratación de este segmento e incluirlos más en la vida diaria, en la vida cotidiana y hacerlos parte de una sociedad donde hasta ahora de alguna forma los estamos desechando y no hemos visto el valor que realmente tienen las personas mayores y que no se puede perder, que no podemos dejar que eso vaya decayendo. Así que agradecer a Jan y a Mariana y a todos los participantes que están hoy día aquí presentes, a quienes nos están siguiendo y a quienes nos van a seguir después a través de la grabación. Gracias a todos.